Buenas tardes. Hoy venimos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas a presentarles un tema que a muchos les podría parecer interesante. Nuestro profesor, el doctor Eduardo Armienta Aldana, nos asignó la enfermedad síndrome de Li-Fraumeni. Su servidora, Diana Laura, junto con mis compañeros Elizabeth y José Miguel, proseguiremos a hablarles sobre este tema. Gracias por su atención. El síndrome de Li-Fraumeni es un raro desorden que incrementa las probabilidades de una persona de desarrollar varios tipos de cáncer, especialmente en niños y adultos jóvenes menores de 45 años, que proviene de una malformación de dos tipos de genes, que son el gen TP53 y el gen CHEK2. Este síndrome se caracteriza por la gran variedad de tipos de cáncer observados en individuos afectados, una edad temprana en el inicio de neoplasias malignas y el potencial de múltiples sitios primarios de cáncer durante la vida de los individuos afectados. Existen algunos criterios básicos del síndrome de Li-Fraumeni que son los siguientes: una prueba diagnosticada con un sarcoma antes de los 45 años, pariente de primer grado con cualquier cáncer diagnosticado antes de los 45 años de edad, otro pariente de primero o segundo grado con cualquier cáncer diagnosticado antes de los 45 años o un sarcoma diagnosticado a cualquier edad. Los tipos de cáncer más comunes asociados con el síndrome de Li-Fraumeni son los tejidos blandos, que serían los sarcomas, los huesos, que vendrían siendo osteosarcomas, el cáncer de seno, los tumores del cerebro, los cánceres de la sangre, que sería leucemia, y de las glándulas suprarrenales. Existen varios tipos de pruebas para el diagnóstico de este síndrome. El síndrome de Li-Fraumeni se diagnostica en individuos que cumplen con los criterios clínicos establecidos o en aquellos que tienen una variante patogénica en la línea germinal en TP53, independientemente de la historia familiar de cáncer. Al menos el 70% de los individuos diagnosticados tienen una variante patogénica identificable de la línea germinal en el gen TP53. Este gen es el único que hasta ahora ha sido identificado en que la mutación está definidamente asociada con la EPA. ¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome de Li-Fraumeni? No hay ningún signo o síntoma directamente asociado con el síndrome de Li-Fraumeni. Los signos y síntomas que se presenten estarán relacionados con el tipo y localización del cáncer que se desarrolle. La administración para esta enfermedad se recomienda oncológica de rutina para las neoplasias malignas de los individuos con LFS, con la excepción del cáncer de mama, en el que se recomienda la mastectomía en lugar de la tumorectomía para reducir los riesgos de un segundo tumor primario de mama y evitar la radioterapia. También a la prevención de las manifestaciones primarias y las prevenciones de complicaciones secundarias. Evitar la exposición a la radioterapia cuando sea posible para reducir el riesgo de neoplasias secundarias o inducidas por radiación. También la vigilancia. No existen datos prospectivos definitivos sobre los métodos óptimos y la eficacia de la vigilancia de tumores en niños o adultos con una variante patógena de la línea germinal TP53. Agentes o circunstancias de evitar. Las personas con las variantes patógenas de la línea germinal deberían evitar los carcinógenos conocidos, incluyendo la exposición al sol, el consumo de tabaco, las exposiciones ocupacionales y el consumo excesivo de alcohol, y minimizar la exposición a la radiación diagnóstica y terapéutica. Evaluar de familiares en riesgo. Es apropiado ofrecer asesoramiento genético y pruebas de todos los familiares que corren el riesgo de tener una variante patogénica familiar TP53. Y un asesoramiento genético. La LFS se hereda de forma autosómica dominante. Se estima que la proporción de individuos con una variante patógena de línea germinal TP53 se encuentra entre 7 y 20%. Los descendientes de un individuo afectado tienen un 50% probabilidad de heredar la variante esta. El síndrome de Li-Fraumeni es causado por cambios en la estructura de un gen llamado TP53. Aunque en algunos casos la mutación no está en el gen TP53, sino que se presenta en otro gen llamado CHEK2. Estos genes normalmente ayudan a controlar el crecimiento y división de las células. Es decir, que TP53 y CHEK2 son genes que suprimen el crecimiento de tumores. TP53 es un gen que ayuda a controlar el crecimiento y la división de las células.
Las mutaciones en este gen pueden permitir que las células se dividen de forma incontrolada y formen tumores. Otros factores genéticos y mentales también pueden afectar el riesgo de cáncer en las personas con mutaciones en dicho gen. El gen TP53 se encuentra en el cromosoma 17. Es llamado el guardián del genoma. Es un gen supresor de tumores que se encuentra con frecuencia mutado en las células que componen los tumores malignos. Su función es codificar la proteína P53, la cual impide realizar la división celular si la molécula de ADN no se ha replicado de forma correcta. Debido a ello, las mutaciones que afectan a la función del gen hacen al individuo muy propenso al desarrollo de cáncer. Existe una probabilidad mayor del 50% para desarrollar varios tipos de cáncer. El TP53 codifica proteínas que se unen al ADN y regulan la expresión génica para prevenir mutaciones del genoma. El gen CHEK2 es una enzima serina treonina proteína quinasa no específica. Regula los puntos de control del ciclo celular y la apoptosis en respuesta al daño en el ADN, particularmente roturas del ADN de doble cadena. Este gen se localiza en el núcleo. Se expresa en un alto nivel en los testículos, vaso, colon y leucocitos de la sangre periférica y también tienen un bajo nivel en otros tejidos. Los defectos en CHEK2 están asociados con el síndrome de Li-Fraumeni. Es un fenotipo de cáncer familiar altamente penetrante asociado frecuentemente con mutaciones en el supresor tumoral TP53. Los defectos en CHEK2 pueden ser causa de susceptibilidad al cáncer de próstata, así como también en algunos pacientes con sarcoma osteogénico, y son causa de susceptibilidad al cáncer de mama. ¿Es el síndrome de Li-Fraumeni hereditario? El síndrome de Li-Fraumeni es un trastorno hereditario y se transmite de una forma autosómica dominante. Esto también indica que si uno de los padres tiene el gen defectuoso, las probabilidades de que la condición pase a los hijos son de un 50% con cada embarazo. El Li-Fraumeni se hereda en un patrón autosómico dominante, lo que significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Pruebas de diagnóstico de Li-Fraumeni. Si los médicos o asesores genéticos sospechan que una persona tiene síndrome de Li-Fraumeni, probablemente se lleven a cabo las pruebas de diagnóstico. Primero se extrae una prueba de sangre, después se aíslan el ADN a partir de la célula de la muestra y se estudia el gen de TP53 para detectar posibles mutaciones y utilizando una variedad de métodos como por ejemplo la determinación de la secuencia de ADN. Si se encuentra una mutación del TP53, un asesor genético trabajará con la familia para descubrir si otros miembros de la familia deberían tener en cuenta hacerse pruebas para detectar la mutación. Actualmente no existe ningún tratamiento específico para el síndrome de Li-Fraumeni. En el caso de las personas que desarrollan cáncer de seno, se recomienda realizar la mastectomía. También se recomienda que las personas con este tipo de mutaciones traten de evitar en lo posible la radioterapia, pues puede producir lesiones malignas secundarias. Se están realizando algunas terapias experimentales en las cuales se trata de corregir la ausencia de TP53, gen que provoca dicho síndrome. Se estima que la mitad de las personas con síndrome de Li-Fraumeni desarrollarán algún tipo de cáncer antes de los 30 años de edad. La probabilidad de padecer cáncer de las personas con dicho síndrome aumenta alrededor de 80 o 90% para los 60 años de edad. Existen más probabilidades de desarrollar cánceres causados por radiación. Aún se desconoce si el control del cáncer en pacientes con síndrome de Li-Fraumeni resulta útil, pero la evidencia precoz sugiere que sí. Como resultado, los niños y adultos con este síndrome deben estar bajo atenta vigilancia ante posibles cánceres. El objetivo es detectar el cáncer lo antes posible y en el estado más tratable. Se debe hablar sobre las pruebas de evaluación de cáncer con un médico familiarizado con el síndrome de Li-Fraumeni. Estas pruebas pueden incluir lo siguiente: un examen físico anual que incluya un control minucioso de la salud de la piel y de la función neurológica, análisis de sangre periódicos que incluyan un hemograma completo,
Pruebas que evalúen la presencia de cánceres productores de hormonas provenientes de las glándulas suprarrenales, resonancia magnética anual del cerebro y del cuerpo y por último una ecografía abdominal periódica. Los adultos con síndrome de Li-Fraumeni también deberán hacerse algunas pruebas de esas mismas, más otras que serían una colonoscopia cada 2 a 5 años a partir de los 20 años. Y las mujeres deben hacerse un examen de senos con un médico cada 6 meses. Y a partir de los 20 años deben hacerse además una mamografía y una resonancia magnética de senos al menos una vez por año. Es posible sospechar de síndromes de cáncer hereditarios como el síndrome de Li-Fraumeni, luego de estudiar la historia clínica o los antecedentes familiares de una persona. En la mayoría de los casos, un médico o asesor genético hará preguntas acerca de la salud de la persona y de otros miembros de la familia. El asesor genético registrará qué miembros de la familia desarrollaron cánceres y qué tipos y a qué edades aparecieron, para luego proceder a hacer pruebas genéticas si lo requiere. Creará un árbol genealógico para poder descubrir si hay más cánceres de lo normal, si los cánceres aparecieron a edades menores de lo esperado y si los tipos de cáncer coinciden con lo observado en personas con síndrome de Li-Fraumeni. Los médicos o asesores genéticos que sospechen que un niño o algún familiar del niño o un adulto tienen el síndrome de Li-Fraumeni probablemente recomienden la realización de las pruebas genéticas de TP53. Los padres pueden someterse a pruebas prenatales para descubrir si un embarazo está afectado con una mutación de TP53 conocida en la familia. Las pruebas pueden realizarse antes de que ocurra el embarazo o después de la formación de un embrión. Quienes consideren la posibilidad de hacerse pruebas prenatales deben trabajar con un asesor genético para repasar los pros y los contras de estas pruebas. El asesor genético ayudará además a los padres a tener en cuenta cómo desean manejar los resultados de las pruebas. Estas pruebas tienen lugar antes del embarazo, se llaman diagnóstico genético previo al implante. Este tipo especial de prueba genética se hace junto con la fertilización in vitro. Las personas con dicho síndrome deben tomar medidas para controlar su salud y deben adoptar hábitos saludables durante toda la vida. A medida que los niños con síndrome de Li-Fraumeni crecen, deben de seguir sometiéndose a controles físicos y evaluaciones periódicas. De tal forma, cualquier cáncer podrá detectarse precozmente en su estado más tratable. Las personas con dicho síndrome deben de estar además muy atentas a síntomas que pudieran indicar cáncer, por ejemplo, pérdida de peso inexplicable, pérdida del apetito, dolores, bultos o inflamaciones sin explicación, dolores de cabeza o cambios en la visión o en la función nerviosa que no desaparecen, lunares nuevos o cambios lunares ya presentes. Para prevenir el cáncer, los niños y adultos con síndrome de Li-Fraumeni deben hacer lo siguiente: llevar una dieta saludable con mucha fruta y verdura, hacer ejercicio regularmente, limitar su exposición al sol y usar siempre pantalla solar y ropa de protección, mangas largas, sombrero, al estar al sol, evitar la exposición innecesaria a la radiación, evitar fumar o consumir productos de tabaco, evitar estar cerca de humo de segunda mano.